Cuando Virgo se convierte en mártir, la vida se torna en un sendero de espinas que prueba no solo la resistencia física, sino la grandeza espiritual de su esencia. El sacrificio se manifiesta en las manos que cargan más de lo que deberían, en los hombros que sostienen el peso de la familia, en las almas que se ven obligadas a madurar antes de tiempo o a asumir responsabilidades que otros signos no soportarían sin quebrarse. Allí donde otros retroceden, Virgo permanece, silencioso, con una disciplina férrea que lo convierte en pilar y refugio para quienes dependen de él. La astrología revela que en este signo habita la energía del servicio, la entrega y la devoción. Regido por Mercurio, su mente no se detiene en el dolor, sino que busca soluciones, estrategias y caminos donde solo hay ruinas. La vida, en su dureza, convierte a Virgo en un guerrero que no porta espada, sino paciencia, amor y sacrificio. Cuando un padre enferma y la carga cae sobre el hijo, cuando una madre o un padre debe criar en soledad, cuando la orfandad llega demasiado pronto o las desgracias se encadenan una tras otra, es Virgo quien encuentra en ese sufrimiento un altar desde el cual elevarse, no porque lo desee, sino porque el destino lo empuja a encarnar la prueba del servicio absoluto. El martirio en Virgo no es un final, sino un rito de paso. La astrología muestra que cuando Saturno toca sus senderos, la vida los arrastra a asumir pruebas kármicas de inmenso peso, aquellas que forjan carácter y templanza. Lo que en apariencia parece injusticia o condena, en lo profundo se convierte en una alquimia del alma, en una purificación que abre la puerta a una sabiduría que pocos alcanzan. Cada lágrima derramada en soledad, cada noche sin descanso, cada renuncia personal por el bienestar de otro, construye dentro de Virgo una fortaleza que ningún derrumbe externo puede destruir. En ese estado de mártir, Virgo descubre que el verdadero poder no se mide en conquistas, sino en la capacidad de sostener, de permanecer y de resistir. La épica de este signo no está en la gloria pública, sino en la batalla silenciosa del día a día, en el heroísmo oculto que no recibe aplausos ni reconocimiento, pero que sostiene mundos enteros. Como un faro en medio de la tormenta, Virgo brilla en la oscuridad sin pedir nada a cambio, encarnando el espíritu del sacrificio como un pacto con el universo. La rueda cósmica enseña que todo sacrificio abre puertas invisibles. En la narrativa de la vida, cuando Virgo se convierte en mártir, también se convierte en guardián de la esperanza. El dolor lo transforma en sabio, el sacrificio lo eleva a maestro, la renuncia lo conecta con una fuerza divina que lo convierte en puente entre el sufrimiento humano y la grandeza celestial. No hay desgracia que no deje una cicatriz, pero esas cicatrices en Virgo se convierten en mapas de luz para quienes caminan a su lado. El martirio virgiano, entonces, es el fuego que purifica, la prueba que revela al héroe oculto en la humildad. Desde la adversidad más extrema, Virgo aprende a elevar su espíritu por encima de la materia, mostrando que incluso en la carga más pesada existe un propósito superior. Allí donde la vida parece arrebatar todo, Virgo se convierte en raíz, sostén y esperanza, recordando al mundo que el sacrificio no destruye, sino que transforma en algo inmortal. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El sacrificio de Virgo no se reduce únicamente a la carga material o emocional que sostiene, sino que encierra una dimensión espiritual que rara vez es comprendida. El martirio no se manifiesta solo en la responsabilidad de cuidar, criar o sobrevivir a la adversidad, sino en la constante renuncia a los propios deseos, en el arte silencioso de postergar lo personal para que el mundo a su alrededor no se derrumbe. En la arquitectura celeste, Virgo representa la pureza del servicio y la disciplina del deber, pero cuando la vida lo empuja a la condición de mártir, esta esencia se intensifica hasta convertirse en una llama que consume las debilidades y revela un temple inquebrantable. El universo sabe que Virgo soporta lo insoportable, y por ello coloca en su camino pruebas que otros signos no podrían enfrentar. No se trata de un castigo, sino de una preparación cósmica para elevar la conciencia. El dolor que Virgo enfrenta cuando la desgracia lo golpea una y otra vez no es solo una herida, es también un símbolo de su capacidad para transformarse. La astrología enseña que en el crisol del sacrificio, Virgo se convierte en alquimista de su propio destino, capaz de convertir la amargura en sabiduría, la soledad en independencia, la derrota en resiliencia. En ese trayecto de martirio, el tiempo adquiere otra forma. Virgo aprende que la paciencia es su espada y que la constancia es su escudo. Mientras otros buscan recompensas inmediatas, Virgo descubre el poder de la perseverancia silenciosa, esa que construye imperios invisibles en la intimidad del corazón.
La vida lo obliga a levantarse cada vez que cae, a recomponer lo roto con las propias manos, a sembrar esperanza en terrenos áridos. Y en ese movimiento repetido de esfuerzo y renuncia, su espíritu alcanza una grandeza que trasciende lo humano. Cuando un Virgo se convierte en mártir, se activa un legado ancestral que lo conecta con figuras arquetípicas de redención y entrega. Se asemeja a la energía de la tierra que alimenta sin esperar gratitud, al sacrificio de la semilla que muere para dar fruto, al servicio de los sabios que iluminan con su ejemplo. Su dolor se convierte en un espejo en el que otros reconocen fuerza, y su silencio, en un lenguaje más elocuente que 1000 discursos. Aunque nadie lo celebre, aunque sus esfuerzos pasen inadvertidos, el cosmos registra cada acto de sacrificio como parte de un destino mayor. El martirio de Virgo también le otorga un don especial, el poder de sanar. La energía de este signo, regida por Mercurio, se vincula con la observación, el detalle y la comprensión de lo invisible. En la prueba del sacrificio, estos dones se amplifican. Virgo aprende a leer el sufrimiento ajeno porque lo ha experimentado en carne propia, a detectar lo que nadie dice, a intuir lo que no se muestra. Su propia vulnerabilidad se convierte en un canal para la empatía y la compasión, transformándolo en guía y sanador para quienes están rotos. Aunque el dolor parezca interminable, Virgo lleva en su esencia la promesa de que cada sacrificio abre caminos hacia una forma superior de existencia. El mártir de este signo no queda atrapado en la desgracia, sino que renace con un entendimiento que lo conecta a lo eterno. Así, cuando el universo lo somete a pruebas desgarradoras, lo hace con el propósito de que se levante como un faro que enseña, no con palabras, sino con la contundencia de su ejemplo. La gloria de Virgo no es visible en coronas ni trofeos, sino en la dignidad de quien nunca se quebró, en la luz que se proyecta desde su resistencia, en la certeza de que cada acto de entrega lo convirtió en un héroe silencioso que camina junto a lo divino. El martirio de Virgo, lejos de ser una derrota, es el signo de su trascendencia. Es la señal de que incluso en la oscuridad más densa, hay un espíritu que no renuncia, una llama que no se apaga, un corazón que late con la fuerza de los que saben que su lucha no es en vano. Y en esa eternidad del sacrificio, Virgo se convierte en leyenda. En el trasfondo más profundo del sacrificio virgiano se oculta una dimensión poco comprendida, el poder de transmutar la desgracia en destino heroico. Cuando Virgo se convierte en mártir, no lo hace solo para sostener lo inmediato, sino para moldear fuerzas invisibles que repercuten en generaciones futuras. El sufrimiento que atraviesa no se limita a un instante de la vida, sino que deja huellas que se convierten en senderos para quienes vendrán después. La astrología revela que este signo está ligado al ciclo de la siembra y la cosecha, y en su martirio se encarna la figura del sembrador eterno que, aun arando con las manos heridas, prepara la tierra para que otros puedan florecer. El sacrificio de Virgo, al no estar adornado por reconocimientos, cobra una dimensión sagrada que lo acerca al arquetipo del guardián invisible. Allí donde otros buscan ser vistos, Virgo se convierte en cimiento oculto. Su vida en la adversidad enseña que la grandeza no siempre se manifiesta en gestas espectaculares, sino en el acto de sostener sin descanso, de resistir sin abandonar, de nutrir incluso cuando el alma siente que no tiene más para dar. Este signo se conecta así con la idea de la tierra fértil que soporta tormentas, sequías y desgastes, y aún así continúa ofreciendo sustento. El martirio también despierta en Virgo una conciencia sobre el tiempo distinta a la de otros signos. Aprende a convivir con la repetición, con el ciclo constante de prueba y recuperación, comprendiendo que la existencia no se mide en momentos de gloria, sino en la capacidad de mantenerse erguido a pesar de la caída continua. La épica de Virgo radica en su resistencia prolongada, en su fidelidad a un propósito que trasciende lo personal. Este entendimiento le confiere una fortaleza interna que lo acerca a los misterios de Saturno, planeta del deber y del destino, y a la vez lo purifica bajo la mirada de Mercurio, que le otorga la capacidad de reinterpretar sus pruebas como lecciones que conducen a una sabiduría atemporal. En el silencio de su sacrificio, Virgo descubre un don oculto, el de ser transmisor de esperanza en medio del caos. No necesita discursos ni gestos grandilocuentes, pues su mera presencia en los momentos más difíciles inspira confianza. La gente percibe, sin saber por qué, que en su compañía existe un refugio, una calma que surge de quien ya ha conocido las tormentas y ha aprendido a caminar bajo ellas sin perder el rumbo. Esa energía protectora se convierte en un faro para quienes lo rodean, incluso cuando él mismo cree estar debilitado. La condición de mártir también despierta en Virgo la capacidad de reconciliarse con la fragilidad humana. Al cargar con la enfermedad de un ser querido,
al criar en soledad, al sobrevivir a pérdidas continuas, descubre que la perfección que tanto anhelaba no existe en el mundo material, sino en la grandeza del espíritu que persevera a pesar de la imperfección. En este proceso se libera del juicio, de la crítica y de la autoexigencia que muchas veces lo esclavizan, y aprende a abrazar la humanidad en toda su crudeza. Lo que parece derrota se transforma en iluminación, porque el mártir virgiano se eleva al comprender que el sentido de su dolor es también el puente hacia una compasión ilimitada. Este tránsito de sacrificio convierte a Virgo en un guardián de lo invisible, en un ser capaz de sostener linajes enteros, en alguien que sin proponérselo abre caminos donde antes solo había muros. Su épica no es el grito de guerra, sino el murmullo persistente que no se apaga, la llama que arde en silencio, el eco que resuena en la eternidad. El destino lo moldea como pilar, como columna que soporta sin quebrarse, como héroe que no busca gloria, pero que se convierte en símbolo de resiliencia. En el universo, cada vez que Virgo se convierte en mártir, la rueda del zodiaco se estremece, porque la energía de la entrega absoluta ilumina a los demás signos recordándoles que la verdadera grandeza no está en conquistar, sino en sostener, no en recibir, sino en dar, no en brillar, sino en resistir hasta que la oscuridad se transforme en aurora. En ese acto, Virgo se eleva como emblema de la fuerza silenciosa que sostiene al mundo y como alma inmortal que convierte el sufrimiento en trascendencia. El martirio de Virgo posee una raíz ancestral que lo conecta con el simbolismo de la Virgen de la Cosecha, aquella figura que entrega todo lo que tiene sin esperar recompensa. Cuando la vida lo empuja a situaciones extremas, en las que debe asumir responsabilidades desproporcionadas, la energía de este signo despierta un poder oculto que no se manifiesta en la fuerza física ni en la imposición, sino en la capacidad de resistir sin quebrarse, de continuar avanzando a pesar de que cada paso esté marcado por la adversidad. La astrología muestra que Virgo, al ser signo de tierra mutable, aprende a adaptarse incluso en las condiciones más duras, y en su martirio descubre que la flexibilidad puede ser tan heroica como la valentía más ruidosa. El sacrificio que lo convierte en mártir tiene también una función espiritual, pues en cada acto de renuncia Virgo depura las cadenas del ego. Cuando la vida le arrebata el derecho a pensar en sí mismo porque debe cuidar a otro, proteger a los suyos o levantarse de la desgracia, la esencia de este signo se purifica en el fuego del deber. Lo que al principio parece injusticia se convierte en camino de trascendencia, en una senda en la que aprende a reconocer que lo divino se expresa a través de su servicio. Allí radica la paradoja: cuanto más entrega, más se eleva; cuanto más sufre, más se acerca a la sabiduría que trasciende lo humano. El mártir virgiano también lleva sobre sí el peso del silencio. Su sacrificio rara vez recibe reconocimiento, y muchas veces quienes se apoyan en él desconocen la magnitud del esfuerzo que realiza. Pero en ese silencio está su grandeza, porque su fuerza no depende del aplauso ni del consuelo, sino de un vínculo interior con la misión que el destino le impone. Desde la perspectiva cósmica, ese silencio se convierte en un lenguaje secreto que lo comunica con las energías superiores, como si cada acto de entrega abriera un canal invisible entre su espíritu y las esferas más altas. El dolor repetido que atraviesa no es solo prueba, también es entrenamiento. La astrología sugiere que Virgo se encuentra ligado al trabajo de perfección, y en el martirio esa búsqueda alcanza niveles épicos. La desgracia que llega una y otra vez no pretende aniquilarlo, sino pulirlo, arrancar lo que sobra, fortalecer lo que es esencial. Cada pérdida, cada peso extra, cada noche en la que siente que no puede más, son golpes de un cincel cósmico que talla su alma para convertirla en una obra de resistencia luminosa. Así, lo que parece ruina desde fuera, en su interior se convierte en construcción de un templo secreto. En esa lucha constante, Virgo aprende a reconocer la grandeza de lo cotidiano. Descubre que incluso en la rutina de cuidar, de trabajar, de sostener, existe una épica silenciosa que lo conecta con los héroes olvidados de la historia. Su martirio es un espejo de aquellos que nunca fueron coronados pero que sostuvieron reinos, de los que no escribieron epopeyas pero se convirtieron en cimientos. De ahí que su fuerza no se desvanezca en el anonimato, sino que se multiplique, porque lo invisible siempre termina resonando en las fibras más profundas de la vida. Cuando el sacrificio alcanza su punto más alto, Virgo encarna la figura del Redentor silencioso, aquel que absorbe el dolor para que otros puedan continuar. Ese rol despierta en él la compasión universal, porque después de atravesar tantas pruebas comprende que no existe sufrimiento ajeno, que todo dolor es compartido. Y en esa comprensión se convierte en guía sin proclamarse maestro, en sanador sin proclamarse curandero, en faro sin proclamarse luz. La humanidad lo reconoce no con medallas,
sino con la certeza inconsciente de que su presencia sostiene, de que su ejemplo inspira, de que su resistencia hace posible que otros encuentren fuerzas donde ya no quedaba nada. El destino de Virgo en su condición de mártir no es quedarse atrapado en la tragedia, sino demostrar que la tragedia puede transformarse en trascendencia. El universo le otorga ese papel porque sabe que su espíritu es capaz de convertir la renuncia en virtud, el peso en raíz, la oscuridad en amanecer. Así, mientras otros ven desgracia, él está sembrando eternidad. Su martirio, lejos de ser condena, es el pacto sagrado que lo eleva por encima de la fragilidad del mundo y lo inscribe en la memoria cósmica como símbolo de perseverancia, pureza y fortaleza inquebrantable. El martirio de Virgo no se limita a la dimensión personal o familiar, también se extiende hacia un plano colectivo y espiritual que pocas veces se nombra. Cuando la vida lo convierte en mártir, lo hace partícipe de una misión que trasciende su propia existencia, como si cada sacrificio individual fuera una ofrenda que equilibra fuerzas más grandes que él mismo. En su entrega silenciosa, Virgo actúa como guardián de un orden oculto, como si el universo lo hubiera elegido para sostener la balanza en momentos en que el caos amenaza con arrasar todo. Esa función, aunque invisible para los demás, le concede un lugar en la trama cósmica como figura indispensable de resistencia y de preservación de la vida. La energía de Mercurio, regente de este signo, juega un papel profundo en este destino. No solo le otorga la mente analítica que busca soluciones, sino que convierte el dolor en conocimiento. Cada prueba que enfrenta lo transforma en un sabio intuitivo, capaz de comprender las leyes invisibles que rigen el sufrimiento humano. El mártir de Virgo adquiere un poder singular, la capacidad de descifrar los símbolos del dolor y hallar sentido donde aparentemente no lo hay. Este proceso lo eleva por encima de la desesperación, porque en su conciencia se abre un mapa que le permite ver que las pruebas no son castigos, sino parte de un tejido mayor que conduce al crecimiento espiritual. El sacrificio continuo también despierta en Virgo una conexión con la energía de Quirón, el sanador herido. Al igual que este arquetipo, Virgo lleva heridas que no cierran del todo, pero esas mismas cicatrices lo convierten en puente para sanar a los demás. En su martirio se esconde un poder terapéutico, porque quien ha atravesado la oscuridad es capaz de guiar a otros en su tránsito. Esa capacidad no siempre se manifiesta en palabras o en actos conscientes, muchas veces se transmite con la simple presencia, con la vibración de alguien que ha sobrevivido y cuya sola existencia inspira a otros a no rendirse. En este camino de pruebas, Virgo también enfrenta la tentación de la desesperanza. El peso de la responsabilidad puede llevarlo a sentir que ha sido abandonado por la fortuna, que el destino lo ha marcado con una carga imposible de sostener. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde se revela la grandeza heroica de este signo, porque la fuerza no nace de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de levantarse aun cuando el alma clama por descanso. Esa batalla interna lo convierte en un guerrero espiritual, capaz de transformar la fragilidad en una fuente inagotable de coraje. El martirio le enseña a descubrir el valor de lo invisible. Virgo aprende que no todo heroísmo requiere testigos, que el verdadero triunfo se mide en lo que logra sostener cuando nadie lo mira. Esa comprensión le permite caminar con una dignidad que no depende de aplausos ni reconocimientos, y que, sin embargo, deja huellas profundas en quienes lo rodean. Su ejemplo se convierte en semilla, en memoria viva que inspira a generaciones posteriores a resistir, a confiar, a perseverar. La vida, al forjar a Virgo en el fuego del sacrificio, lo prepara para encarnar la figura del servidor divino. Sus actos cotidianos, aparentemente pequeños, adquieren una magnitud cósmica, porque cada gesto de entrega sin esperar nada a cambio alimenta la corriente universal de la compasión. En este sentido, su martirio no es solo prueba personal, es también un acto de creación espiritual, un testimonio de que lo humano puede alcanzar lo eterno cuando se convierte en servicio. Así, el destino de Virgo como mártir se convierte en una epopeya silenciosa. No hay tronos ni laureles, pero sí una victoria mayor, la de transformar el sufrimiento en sabiduría, la carga en fuerza, la soledad en puente hacia lo divino. El universo contempla esa entrega y la honra, porque sabe que, a través de cada Virgo que se eleva en medio de la desgracia, el mundo recuerda que la grandeza no siempre ruge, a veces susurra, no siempre conquista, a veces sostiene, y no siempre brilla, pero siempre ilumina desde dentro. En ese camino de sacrificio se revela el misterio mayor, que el mártir de Virgo no es esclavo de su dolor, sino arquitecto de una eternidad que lo trasciende. El destino de Virgo cuando se convierte en mártir no se detiene en la dureza del presente, también abarca la dimensión invisible del futuro que está construyendo. Cada acto de sacrificio deja un rastro en la memoria del tiempo,
como si su entrega tejiera un hilo que conecta el dolor vivido con un propósito mayor que aún no se revela. En la cosmovisión astrológica, Virgo pertenece a la rueda de la Tierra, y como tierra fértil, sabe que nada se entrega en vano. Lo que parece pérdida se convierte en semilla, lo que parece desgaste se transforma en raíz, lo que parece ruina abre el espacio para un nuevo nacimiento. Esa es la paradoja de su martirio. Mientras la vida lo obliga a entregar, el universo está sembrando a través de él un fruto que germinará más allá de su mirada. En este proceso, la energía mutable de Virgo le otorga una resiliencia particular. Mientras otros signos pueden quedar atrapados en la rigidez del dolor, Virgo aprende a encontrar movimiento incluso en la dificultad. Su espíritu se adapta, se dobla, se reinventa, y en esa flexibilidad se oculta la clave de su resistencia. No es un mártir estático, es un mártir en transformación, capaz de renacer una y otra vez en medio de la prueba. El destino lo entrena para ser como el río que, aunque encuentre obstáculos, nunca se detiene, sino que busca nuevas formas de fluir hasta alcanzar el mar. El sacrificio que asume despierta una conexión profunda con la energía lunar. La luna, símbolo de lo materno, de la nutrición y de los ciclos emocionales, resuena intensamente en Virgo cuando debe cuidar, sostener o criar en soledad. En esos momentos, la sensibilidad lunar lo envuelve y lo convierte en fuente de protección para los demás. Sin embargo, a diferencia de la luna en su forma más vulnerable, Virgo canaliza esa energía con la precisión y disciplina que lo caracterizan, logrando un equilibrio entre ternura y fortaleza. Su martirio, entonces, se convierte en una danza entre la dureza de Saturno y la suavidad de la luna, entre el deber y la compasión, entre el peso de la carga y la ternura de la entrega. El dolor repetido también activa en Virgo una relación especial con el misterio de Plutón, planeta de la muerte y la regeneración. Cada pérdida que atraviesa, cada desgracia que lo golpea, lo acerca a la experiencia del renacimiento espiritual. A través de la destrucción de lo que amaba o necesitaba, Virgo aprende que todo final abre un inicio, que la vida se recrea en la muerte y que la oscuridad puede ser también el vientre de la luz. El mártir de Virgo, al atravesar estas muertes simbólicas una y otra vez, adquiere un poder que lo vuelve indestructible, porque ya ha enfrentado lo peor y ha descubierto que incluso en el vacío más profundo hay una chispa que sobrevive. El sacrificio virgiano también tiene una dimensión universal en su servicio. En la rueda zodiacal, Virgo representa la preparación antes de la entrada en Libra, el signo de las relaciones y del equilibrio. En este tránsito, Virgo como mártir se convierte en puente, enseña a través de su ejemplo que para alcanzar armonía debe existir primero entrega, que para que la balanza de la justicia se sostenga, alguien ha debido sacrificarse antes. En este sentido, su martirio no solo sirve a su propia vida, sino a la humanidad entera, pues recuerda la necesidad de la entrega silenciosa como base de cualquier civilización, familia o vínculo. El sacrificio también moldea la forma en que Virgo se relaciona con lo divino. Su martirio despierta una espiritualidad práctica, no fundamentada en dogmas abstractos, sino en la certeza vivida de que la vida es prueba, purificación y propósito. Aprende a ver lo divino en lo cotidiano, en el acto de preparar un alimento, en el cuidado de un enfermo, en la fortaleza que lo levanta en medio del cansancio. Su espiritualidad nace de la experiencia, y por ello se convierte en una de las más auténticas del zodiaco. No necesita templos majestuosos ni rituales grandilocuentes, porque descubre que lo sagrado habita en el sacrificio diario y en la dignidad de resistir. En lo más profundo, el martirio de Virgo lo conduce hacia una victoria silenciosa. La vida lo somete a pruebas que parecen interminables, pero cada una de ellas fortalece un núcleo interno que no puede ser destruido. El héroe de este signo no necesita reconocimiento externo, porque su gloria se encuentra en la certeza de haber cumplido con una misión más grande que sí mismo. Allí reside su épica, en ser el sostén invisible que no se quiebra, en ser el guardián que permanece, en ser el mártir que transforma el dolor en un canto eterno de resistencia. Y cuando el ciclo de su vida se cierre, la memoria cósmica recordará que a través de Virgo el mundo aprendió a permanecer en pie incluso cuando parecía imposible. El martirio de Virgo tiene un matiz que pocas veces se comprende, el vínculo profundo entre su sacrificio y la idea de pureza espiritual que lo rige. En la simbología astrológica, Virgo está asociado con la Virgen, no como representación de inocencia ingenua, sino como emblema de integridad, de aquello que permanece intacto aún en medio de la tormenta. Cuando la vida lo somete a pruebas que parecen interminables, su espíritu se purifica, despojándose de lo superfluo para quedarse con lo esencial. Esa purificación, dolorosa y lenta, es la que lo convierte en un ser capaz de sostener lo que otros no podrían.
Cada acto de renuncia se transforma en un peldaño hacia esa pureza interna que no se corrompe ni con la desgracia ni con la injusticia. El sacrificio virgiano también despierta la fuerza de su relación con la naturaleza. En su martirio, Virgo no solo aprende a resistir, también se conecta con los ritmos de la tierra, comprendiendo que todo dolor y toda pérdida forman parte de un ciclo mayor. Como la tierra que se agrieta con la sequía pero que luego recibe la lluvia y florece, Virgo entiende que el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un tránsito hacia una nueva etapa. Su conexión con la tierra lo vuelve símbolo de resiliencia, porque como ella, soporta tormentas, desgastes y heridas, y sin embargo nunca deja de dar vida. En este proceso, también emerge un aspecto heroico que no siempre se percibe, el de ser guardián de lo invisible. Virgo, en su papel de mártir, sostiene estructuras que nadie ve, mantiene en pie familias enteras, protege vidas en silencio, preserva valores y principios sin hacer alarde de ellos. Se convierte en columna oculta de la existencia, en cimiento que nadie reconoce hasta que falta. Y es precisamente en esa invisibilidad donde se encuentra su grandeza, porque su heroísmo no necesita testigos, su fuerza se manifiesta en la simple permanencia. El martirio también activa en Virgo un aprendizaje sobre la humildad, que no es sumisión, sino grandeza callada. El signo descubre que incluso en medio de la desgracia, su capacidad de servicio lo convierte en noble. La humildad de Virgo en el sacrificio es la de aquel que comprende que la vida se engrandece al sostener a otros, y que el sentido no siempre está en recibir, sino en dar. En esa humildad se forja una dignidad que lo coloca en sintonía con la grandeza de las almas inmortales, porque demuestra que lo verdaderamente eterno no es lo que brilla en público, sino lo que permanece en silencio para que otros continúen su camino. El dolor también despierta en Virgo una relación intensa con el destino, con esa sensación de que su vida está guiada por un plan superior que no siempre se entiende, pero que se acepta. Cuando debe cuidar a un padre enfermo, criar en soledad, sobrevivir a la orfandad o levantarse una y otra vez tras las desgracias, Virgo siente la dureza del karma, pero al mismo tiempo reconoce que dentro de esa dureza se esconde la posibilidad de trascender. Su martirio se convierte entonces en un pacto sagrado con el universo, llevar la carga no solo para sí mismo, sino para purificar el linaje al que pertenece, sanar heridas ancestrales y abrir caminos para quienes vendrán después. La astrología enseña que Virgo, como signo mutable de tierra, se encuentra en constante transformación. Su martirio no lo congela en el dolor, sino que lo moldea. Cada renuncia, cada caída, cada noche en vela lo transforma en alguien más sabio, más fuerte, más conectado con lo eterno. Este proceso lo convierte en símbolo de metamorfosis, en ejemplo vivo de que la adversidad no destruye, sino que reconstruye de una manera más elevada. El mártir de Virgo no es un derrotado, es un arquitecto secreto que edifica desde las ruinas, un sembrador que, incluso cuando todo parece árido, planta semillas de futuro. Y en lo más profundo de este camino de sacrificio surge la dimensión épica. Virgo se convierte en el héroe silencioso del zodiaco, en aquel que no necesita laureles ni reconocimiento, porque su victoria está inscrita en la eternidad. Su vida muestra que el sufrimiento puede ser transmutado en luz, que el sacrificio puede convertirse en legado, que la desgracia puede abrir la puerta a la trascendencia. El mártir de Virgo encarna la certeza de que el alma humana puede elevarse incluso desde lo más hondo del dolor, y que la grandeza verdadera no se mide en conquistas externas, sino en la capacidad de permanecer en pie aun cuando el mundo parece derrumbarse. En esa permanencia se encuentra la inmortalidad de Virgo, una inmortalidad que lo convierte en símbolo eterno de resistencia, servicio y transformación. En el momento en que Virgo asume el papel de mártir también se despierta en él un vínculo con la memoria ancestral de la humanidad. No se sacrifica solo como individuo, sino como heredero de una larga línea de almas que cargaron antes que él las mismas pruebas. Cada responsabilidad que se posa sobre sus hombros, cada dolor que atraviesa, lo conecta con ese archivo cósmico en el que están inscritas las luchas de quienes sostuvieron familias, pueblos y destinos enteros en silencio. Ese peso invisible no lo derrumba, lo dignifica, porque lo convierte en eslabón de una cadena eterna que mantiene en pie la continuidad de la vida misma. Su sacrificio no es un acto aislado, es la actualización de un pacto ancestral con la tierra y con la existencia. Cuando el martirio lo somete a la soledad más absoluta, Virgo descubre un poder secreto, la autosuficiencia espiritual. No necesita la aprobación del mundo, ni espera recompensas inmediatas, porque aprende a convertirse en su propio refugio. Esa soledad que podría ser abismo se transforma en templo interior, un espacio donde los pensamientos dejan de ser verdugos para convertirse en maestros. En el silencio, su mente mercurial revela que incluso en el más duro aislamiento, hay claridad,
hay revelaciones que le muestran la grandeza oculta detrás de lo que parece derrota. Así, Virgo convierte la ausencia de compañía en comunión con lo eterno, y ese contacto con lo divino en soledad lo fortalece para regresar al mundo con una luz renovada. Otro aspecto oculto en su martirio es la capacidad de sublimar la injusticia. Muchos signos, ante la desgracia repetida, caen en el resentimiento o en la rabia contra el destino. Virgo, aunque conoce la herida y el desgarro, elige canalizar la injusticia en servicio y en perfeccionamiento. No se detiene en la pregunta del por qué, sino que transforma lo ocurrido en un motivo para mejorar, para cuidar, para sostener lo que otros no pueden. Ese poder de transmutar lo que hiere en lo que sana lo convierte en una especie de alquimista de la experiencia humana, alguien capaz de convertir veneno en antídoto, ruina en cimiento, vacío en nueva creación. El sacrificio de Virgo también revela un vínculo con la pureza del alma. Aunque la vida lo azote una y otra vez, aunque cargue enfermedades ajenas, responsabilidades que no le correspondían o ausencias irreparables, conserva en su interior una esencia incorruptible. No se entrega a la amargura definitiva, porque en lo profundo de su ser hay un fuego de pureza que ni el sufrimiento logra apagar. Ese fuego es el símbolo del grano de trigo que se asocia con Virgo, puede ser molido, triturado y lanzado al horno, pero de ese mismo proceso surge el pan que alimenta a los demás. Así es el espíritu virginiano, su martirio no destruye su esencia, la multiplica. Hay también en este sacrificio una relación con la visión profética. El dolor repetido abre en Virgo la capacidad de ver más allá de la superficie de la vida. Su mirada se vuelve aguda, capaz de detectar las grietas ocultas, las verdades incómodas, las sombras que otros prefieren ignorar. Esa visión profética no siempre es comprendida por los demás, porque revela lo que muchos no quieren aceptar. Pero en esa claridad reside su poder, porque el mártir Virgo no solo sostiene, también advierte, guía, orienta a los que están perdidos en la confusión. Su sacrificio le otorga una voz que, aunque no siempre es reconocida en el momento, permanece como semilla de conciencia en quienes la reciben. El martirio de Virgo también lo conecta con la redención de la imperfección. Aunque su signo anhela lo ordenado y lo perfecto, el dolor lo enseña a aceptar lo quebrado, lo incompleto, lo caótico. Y en ese proceso, descubre que la verdadera perfección no se encuentra en la ausencia de fallas, sino en la capacidad de amar y sostener aún con las fracturas a la vista. Su sacrificio lo vuelve humilde, compasivo, capaz de abrazar lo humano sin juicios. Ese aprendizaje lo convierte en redentor de la imperfección, en alguien que puede ver belleza incluso en lo que está roto, porque entiende que lo sagrado también habita en lo incompleto. Finalmente, el martirio de Virgo lo consagra como símbolo de esperanza silenciosa. No levanta estandartes, no busca la gloria visible, pero su sola resistencia en medio de la tormenta inspira a quienes lo observan. Se convierte en el guardián de los que sienten que no pueden más, en el recordatorio viviente de que la vida puede doler y aún así continuar, de que el espíritu puede ser golpeado una y mil veces y aún así no apagarse. Esa esperanza silenciosa es su legado, la fuerza invisible que sostiene a generaciones que quizás nunca sepan su nombre, pero que viven gracias a su sacrificio. Y es en esa invisibilidad donde reside lo épico. Virgo, mártir del zodiaco, no necesita aplausos porque su gloria está inscrita en las estrellas, donde cada herida se convierte en constelación y cada acto de sacrificio en luz eterna. En el sacrificio más profundo de Virgo existe un misterio ligado al poder de la tierra misma, pues al ser un signo terrenal está enraizado a las fuerzas que sostienen la vida desde sus cimientos. Cuando se convierte en mártir, no solo soporta por su propia historia, sino que encarna la misma resistencia de la naturaleza que, pese a las tormentas, sigue dando frutos. Esa unión con la tierra lo convierte en guardián del ritmo oculto de la existencia, en una figura que recuerda que el dolor puede ser fértil si se siembra con paciencia. Virgo en el sacrificio es como un campo golpeado por la sequía, que aparenta haber sido reducido a polvo, pero que guarda en silencio la semilla de la próxima cosecha. El peso del martirio despierta en Virgo una capacidad de liderazgo silencioso. No es un liderazgo de proclamaciones, sino de ejemplo. Su manera de levantarse después de cada desgracia, su forma de mantener el orden aún en el caos, lo convierte en una guía natural para quienes lo observan. Aunque nunca busque ser seguido, la vida de Virgo en sacrificio se transforma en un mapa para otros que atraviesan el mismo desierto. Así, sin pretenderlo, se vuelve maestro de resiliencia, alguien que muestra con actos y no con discursos que es posible resistir lo imposible y extraer del dolor una forma de grandeza. En lo más hondo del sacrificio también se manifiesta la relación de Virgo con la pureza espiritual.
La tradición astrológica asocia su signo con lo virginal, no en un sentido literal, sino como símbolo de integridad y de fidelidad a lo esencial. Cuando carga responsabilidades que desbordan lo humano, conserva esa esencia intacta en su núcleo, como si el universo lo protegiera de la corrupción total. Puede atravesar injusticias, enfermedades, pérdidas irreparables, pero al final hay algo en su alma que permanece limpio, inviolable, como un fuego que ninguna desgracia logra apagar. Esa chispa intacta es la que le permite levantarse una y otra vez, porque desde ahí renace, sin importar cuántas veces haya sido derribado. El martirio lo conecta con el arquetipo del guardián del umbral. En muchas historias míticas, hay figuras que se interponen entre el caos y la destrucción total, que sostienen con su propio cuerpo un muro invisible para que otros puedan continuar. Virgo en su sacrificio se convierte en ese guardián. Su vida es un escudo para los que ama, un sostén silencioso para su familia, su comunidad o incluso para quienes nunca llegan a agradecerle. Ese papel épico lo coloca en el centro de la lucha cósmica, porque su resistencia individual se convierte en resistencia colectiva. Lo que sostiene Virgo no es solo suyo, es de todos. Existe también un aspecto profundamente sanador en su martirio. Su regente Mercurio lo conecta con la comunicación y el pensamiento, pero cuando está atravesado por el dolor, ese poder mercurial se convierte en medicina. Cada palabra que ofrece, cada gesto de cuidado, cada momento en el que ordena el caos alrededor, está impregnado de un poder terapéutico que nace de haber conocido el sufrimiento en carne propia. No sana con teorías, sana con la experiencia de quien ha caminado por el fuego y ha encontrado la forma de mantenerse en pie. Ese don lo vuelve imprescindible, porque se transforma en una fuente de alivio para quienes se sienten perdidos, en un recordatorio viviente de que la vida puede ser dura, pero nunca imposible de sostener. En el sacrificio de Virgo también se manifiesta un vínculo con el tiempo cíclico. Su resistencia no es momentánea ni pasajera, sabe que la vida avanza en espirales, que el dolor de hoy prepara la semilla de la fuerza del mañana. Esa conciencia lo hace capaz de esperar lo que otros no soportarían, de mantener su fe incluso cuando las estaciones parecen eternas. Esa relación con los ciclos lo acerca al misterio de la eternidad, porque en medio de su martirio descubre que nada permanece igual para siempre, ni siquiera el dolor. Así, Virgo se convierte en guardián de la esperanza futura, alguien que sostiene con su propia perseverancia el anuncio de que tras el invierno siempre habrá un renacer. Finalmente, hay en este sacrificio una consagración al destino. Virgo, cuando se convierte en mártir, comprende que no es casualidad haber sido elegido para sostener el peso que sostiene. Su alma, moldeada por la disciplina, la paciencia y la compasión, fue preparada para encarnar ese papel. Lo que otros verían como condena, en Virgo se transforma en misión, en camino hacia una grandeza silenciosa que lo conecta con lo divino. Su vida en sacrificio se convierte en una ofrenda, y cada paso que da bajo la carga se eleva como testimonio de que el espíritu humano puede trascender cualquier límite. Esa trascendencia lo convierte en héroe oculto del zodiaco, en testigo de que el dolor no destruye, sino que forja, y que incluso en el martirio más duro, la luz de Virgo se alza como una antorcha indestructible que guía a la humanidad hacia un mañana más fuerte y luminoso. En el sacrificio más profundo de Virgo surge una dimensión que trasciende lo humano y lo inmediato, su martirio lo conecta con la estructura misma del cosmos. Su entrega constante, silenciosa y abnegada, refleja un patrón universal que resuena con las leyes invisibles que gobiernan la vida. Cada renuncia que hace, cada noche que vela, cada carga que soporta se convierte en un acto que equilibra fuerzas mayores. Virgo no solo sostiene su mundo, sostiene los principios de orden y armonía que atraviesan el universo, convirtiéndose en un eje invisible que mantiene la coherencia en medio del caos. Su sacrificio, aunque pueda parecer limitado a lo personal o familiar, tiene repercusiones cósmicas. Su fidelidad, disciplina y resistencia generan ondas que afectan a todos los ámbitos de la existencia, porque cada acto de entrega auténtica se inscribe en la red de energía que sostiene la vida. En ese proceso, la capacidad de observación de Virgo se transforma en visión estratégica del destino. Mientras otros signos pueden perderse en la confusión de la desgracia, Virgo aprende a anticipar, a prever los desenlaces, a actuar con precisión en medio de la adversidad. Su martirio le otorga la habilidad de interpretar los síntomas del mundo, de leer las señales que otros ignoran, de discernir dónde su esfuerzo tendrá más peso y dónde es necesario soltar. Esa lucidez estratégica no es fría ni calculadora, surge de la empatía extrema que desarrolla al cargar con la vida de otros, al asumir responsabilidades que trascienden su propia supervivencia. Así, Virgo se convierte en arquitecto de soluciones invisibles,
en maestro de la resiliencia práctica, en estratega del equilibrio en medio de la desolación. El sacrificio también despierta en él una relación con la energía de Júpiter que pocos consideran. Mientras que Virgo es naturalmente modesto y concreto, el martirio le abre la puerta a la expansión de su conciencia. Aprende que sus actos, por pequeños que parezcan, tienen impacto más allá de lo inmediato. Cada gesto de cuidado, cada renuncia, cada levantamiento frente a la adversidad, es un acto de grandeza que se proyecta en la esfera de lo colectivo. Virgo descubre que la verdadera abundancia no es la que se recibe, sino la que se entrega, y que el mérito no está en acumular, sino en sostener, en proteger y en perseverar. Ese aprendizaje lo acerca a un tipo de grandeza épica que no requiere reconocimiento externo, porque su trascendencia se mide en la profundidad de la influencia silenciosa que genera. La dimensión emocional del martirio de Virgo también adquiere un matiz transformador. Al cargar con las cargas de otros, al enfrentar enfermedades, orfandad o carencias, Virgo se expone a una intensidad emocional que lo fuerza a reinventar su relación con el dolor. Aprende que la fortaleza no consiste en reprimir las emociones, sino en integrarlas y utilizarlas como fuente de sabiduría. Cada lágrima, cada noche de angustia, cada instante de miedo se convierte en maestro, y su capacidad de sostener a otros sin derrumbarse lo transforma en ejemplo vivo de que la fortaleza verdadera es emocional, no solo física o mental. En medio de todo ello, su vínculo con la espiritualidad se profundiza de manera única. Virgo comprende que el sacrificio no es un castigo, sino una forma de elevar la conciencia y de conectar con lo divino. Su vida de mártir lo acerca a la comprensión de que el universo recompensa la entrega con sabiduría, no con reconocimiento, que la luz que brilla en su interior no depende de aplausos externos, sino de la constancia, la integridad y la pureza con la que enfrenta cada prueba. Su espiritualidad se vuelve práctica y sagrada a la vez, cada acto de cuidado, cada momento de resistencia, cada gesto silencioso es oración y ofrenda. El martirio de Virgo también revela un vínculo profundo con la regeneración. Así como la tierra fértil soporta tormentas y sequías para luego dar vida abundante, Virgo aprende a transformarse con cada desafío. Cada pérdida que enfrenta, cada noche oscura, cada golpe de la vida lo reconfigura, lo purifica y lo prepara para emerger más fuerte, más claro y más sabio. Su sufrimiento se convierte en un catalizador de metamorfosis interna que trasciende lo personal y alcanza lo colectivo, porque su transformación sirve como modelo, como ejemplo de que incluso en el dolor más extremo es posible renacer y sostener la luz. Finalmente, el martirio de Virgo es la encarnación de la esperanza silenciosa y la resistencia inquebrantable. Sus actos pueden pasar desapercibidos para el mundo, pero cada sacrificio deja un eco invisible que fortalece a quienes lo rodean y a quienes vendrán después. En la epopeya de su vida, Virgo demuestra que el heroísmo no siempre se mide por victorias visibles ni por coronas ganadas, sino por la constancia, la dignidad y la fuerza con la que uno se mantiene en pie ante lo imposible. Su legado, inscrito en la trama cósmica, es la prueba de que la verdadera grandeza surge del servicio, del sacrificio y de la capacidad de transformar el dolor en luz eterna. Su existencia se convierte en testimonio de que un alma puede ser faro y sostén, y que incluso el más silencioso de los mártires puede cambiar el curso del destino con su fuerza invisible e indomable.